no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, es un libro de Medjugorje, pero es un libro muy personal. Es decir, es mi testimonio personal de mi estancia intensísima en Medjugorje. Y fíjate que yo siempre había rehuido viajar a aquella remota aldea de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Porque en las charlas que daba sobre el Padre Pío por España siempre había alguien que me decía: ¿pero tú no has estado en Medjugorje? Como si yo no fuese devoto de la Virgen. Había estado, yo siempre decía lo mismo, ¿no? En Fátima, en Lourdes, en el Pilar de Zaragoza también. Y no había estado en Medjugorje nunca, y razón por la cual esa insistencia me producía el efecto contrario, de decir, pues no voy a ir a Medjugorje, no tengo ganas de ir allí. Yo quiero a la Virgen María, rezo el Santo Rosario, voy a algunos santuarios marianos suyos, sobre todo a Fátima desde que tenía 6 años y me llevaron mis padres, pero a Medjugorje no voy a ir. Y así me pasé años, hasta que en el verano de 2017, no sé por qué, aunque sí sé por qué, me sorprendí a mí mismo y sobre todo a Paloma, a mi mujer, diciéndole: tenemos que ir a Medjugorje, tenemos que ir a Medjugorje. Y a partir de ahí alquilamos una furgoneta de carga que la tuvieron que habilitar para pasajeros y nos fuimos Paloma, nuestros hijos, Borja e Inés, con unos amigos, con Esther, con Gabriel y con Xavi. Y además salimos, esto fue en el verano, como digo, de 2017, y el viaje a Medjugorje fue a finales de febrero del año 2018. Nos pilló todo el temporal de nieve, fue increíble. Si no hubiera sido por la fe y la esperanza que teníamos todos, nos hubiéramos quedado en un puerto en Croacia. No teníamos cadenas ni siquiera para la furgoneta, estábamos a 20 y tantos grados bajo cero, yo no he pasado tanto frío en mi vida. Y la verdad es que terminamos, gracias a Dios, nunca mejor dicho, en Medjugorje. Y allí viví pues una experiencia increíble. Yo no tuve allí ninguna conversión, porque yo tuve la conversión, aunque la conversión es de todos los días, por intercesión del Padre Pío, el 5 de agosto del año 2009. De manera que yo no fui a Medjugorje primero a convertirme y segundo a ver nada extraño, porque yo recuerdo que en las charlas del Padre Pío había alguna señora siempre que me tendía el teléfono móvil y me decía: míralo, me enseñaba una fotografía de Medjugorje y yo decía: señora, yo aquí no veo nada. Y ella se refería pues a algún fenómeno extraño en el cielo, una especie de danza del sol como en Fátima. Yo no veía nada, yo no soy una persona en el sentido que vaya buscando ver nada, sino simplemente fui buscando, en este caso en Medjugorje, encontrarme con la Santísima Virgen, y lo hice. Yo me meto dentro del libro, es decir, yo creo que la realidad en este caso supera con creces a la ficción. No hace falta fabular ni recrear nada, sino simplemente dar tu testimonio, lisa y llanamente. Es lo que tiene realmente fuerza, lo que toca el corazón del lector. Pasaron, decir, uno podría pensar humanamente muchas casualidades, pero en realidad fueron causalidades, que es bien distinto. Para empezar, nosotros llegamos, no recuerdo exactamente el día de febrero, pero debió ser sobre el 27 o 28 de febrero, sin saber que el día 2 de marzo, todavía entonces, año 2018, Mirjana tenía una aparición de la Virgen. Y la víspera de esa aparición, una persona me dijo: oye, mañana te vas a venir conmigo a la aparición de Mirjana, que como hace muy mal tiempo se va a tener que hacer en la pensión, en un interior, en un salón. Y yo ahí fue cuando me enteré que había una aparición de Mirjana. No fue casualidad. El caso es que esa persona
me vino con otra persona a recogerme muy temprano, a la mañana siguiente, del mismo día 2 de marzo, y me introdujeron por la cocina de la casa hasta un salón que estaba abarrotado de personas, más todas las que había fuera, la mayoría de las cuales llevaban ahí desde las 4 o las 5 de la madrugada para coger sitio. Y entonces había una persona que todavía era más alta que yo, que me dijo, ven para acá. Yo la obedecí y me condujo hasta un sillón que había en el salón, con reposabrazos, y claro, y me dijo, siéntate ahí. Yo obedecí y cuando me siento me veo a todo el mundo mirándome a mí, porque yo estaba de frente a todas las personas que estaban ahí, la mayoría de ellas de pie. Claro, me sentí tan incómodo, me dio tanta vergüenza que me levanté y entonces me fui a una mesita que había con una imagen de la Virgen, con unas flores, y me hinqué de rodillas ahí. Y en ese momento llegó Mirjana y se puso justo delante de mí. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a rezar y se produjo la aparición. Pues podría decir que fue muy normal. Es decir, yo rezaba por dentro Ave Marías con mucho fervor y me encontré pues con mucha paz. Me dejé llevar, porque yo había ido a Medjugorje a dejarme llevar, sin ningún tipo de prejuicios. Había oído todo tipo de comentarios, desde las personas que recomendaban ir a Medjugorje hasta las personas que decían que todo eso era una farsa. Y yo decidí poner los pies por mí mismo allí para comprobar, sin ningún tipo de negligencia, qué estaba sucediendo en Medjugorje. Y la experiencia de aquella mañana, la verdad es que fue muy reconfortante porque yo sentí la presencia de la Santísima Virgen, pero como digo, fue algo muy natural. Yo no vi nada, ni necesité ver nada, sino simplemente me sentí pues muy acompañado por la Virgen, con una inmensa paz. Salí de ahí además, bueno, como obnubilado, ¿no? Muy tranquilo, sin ver a nadie. Se me acercó una persona a la cual yo solo conocía de oídas, un periodista italiano, del cual yo había leído algún libro, Saverio Gaeta. Se presentó muy cordialmente y estuvimos un rato charlando él y yo. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a suceder cosas y cosas y cosas y cosas. No quiero además destripar el libro, ¿no? Porque no quiero condicionar al lector. O sea, yo creo que es muy importante el trabajo que hago de justaponer testimonios, mis entrevistas, documentos, para que sea el lector el que extraiga sus propias conclusiones de lo que está sucediendo hoy en Medjugorje. El propósito del libro no es hacer una guía turística de Medjugorje. El propósito principal del libro es dar testimonio de Cristo a través de la gran medianera de todas las gracias, como decía el Padre Pío, que es la Virgen María. Me da igual que sea la Virgen de Medjugorje, la Virgen de Fátima, de Lourdes o del Pilar. Es la misma, la Santísima Virgen. Y es la historia de mi reencuentro íntimo y personal con la Santísima Virgen de Medjugorje, que me ha sucedido también en Fátima. En Fátima he estado muchas veces. Yo recuerdo en un año haber estado 5 veces, Paloma con nuestros hijos, rezando rosarios allí. Y allí en Medjugorje yo quise averiguar por mí mismo qué estaba sucediendo allí. Y tuve un
reencuentro con la Virgen allí. Como si estuviera en Fátima o como si estuviera en otro lugar santo del mundo. Y fueron sucediendo cosas, como digo, que yo no me había propuesto. Salieron porque la providencia quiso que salieran. La providencia quiso que yo escribiera este libro y que fuera un libro testimonial, que es al final lo que le llega a las personas. Es decir, lo importante no es, bueno, pues que digas cuántos kilómetros hay de Madrid, ¿no? O que cuentes los avatares del viaje, sino que cuentes realmente lo que tú sientes en tu corazón cuando estás allí. A mí me ayudó mucho el poder entrevistar a Vika en su casa. Aquello fue un regalo de la providencia. Conocerla a ella personalmente, estar horas charlando con ella, junto con su marido, con Mario, que es una persona, yo sé que no le va a gustar lo que digo, ¿no? Extraordinaria, que siempre está en un segundo plano, que pasa inadvertido, pero con el cual pude yo charlar aquella mañana que estuve en casa de Vika de cosas muy íntimas y personales y que precedieron la entrevista que tuve, que no fue realmente una entrevista, al uso. Yo soy periodista, he entrevistado a muchas personas a lo largo de mi vida. Fue un encuentro entre dos hermanos presidido por la Santísima Virgen. Aquella entrevista, si cabe, todavía más me convenció de la autenticidad de las apariciones de Medjugorje. Es imposible que una persona como ella, como Vika, pueda fingir cuando hablas con ella y la miras a los ojos. Yo he desarrollado con el tiempo, he aprendido a mirar a los ojos a las personas. Recuerdo cuando escribí el libro Instrumento de nuestro Señor Jesucristo, el primer exorcista de la historia, Así se vence al demonio. Bueno, pues cómo pude distinguir personas que estaban poseídas por el demonio, ¿no? Con solo mirarlas a los ojos. Y enseguida, no sé por qué, o sí sé por qué, cuando yo estoy hablando con una persona, cuando yo miro a los ojos a una persona, sé realmente si es una persona de Dios. Y aquella mañana, en su casa, que además me encantó porque me sentí como en mi casa. Esa fue la sensación que yo tuve durante todo el tiempo. Nadie fingió. Yo había pensado algunas preguntas y no le hice, creo que ninguna de las que había pensado. Realmente fue algo que fluyó, una conversación, no fue una entrevista. Y nada más entrar en su casa, pues me llevé una grata sorpresa. Habíamos llegado en el coche Mario con su hijo Anthony. Y me encuentro con una imagen preciosa de San Juan Pablo II en la puerta de entrada de la casa, con lo cual me sentí todavía más, si cabe, en casa, ¿no? Así que durante esos días, que no fueron más de 3 días, sucedieron tantas cosas que me fui de allí sintiendo la necesidad de que yo tenía que contar lo que yo había sentido, mi testimonio personal, para arrastrar a muchas personas que todavía tienen prejuicios a Medjugorje, porque realmente yo estoy convencido, es mi experiencia personal, que es un lugar santo. Así que por eso he escrito el libro.